quiero que abra su Biblia en Primero de Samuel. Tiene allí su Biblia, por favor, acompáñeme a abrir su Biblia a Primero de Samuel, capítulo 3. Quiero hablarles de un llamado específico. Un llamado específico que Dios ha hecho y también que Dios se mantiene haciendo. En Primero de Samuel, capítulo 3, encontramos el llamado de Samuel. Yo no sé cuántos se acuerdan de Samuel. ¿Se acuerda de aquella mujer triste? Aquella mujer en lucha. Aquella mujer estéril que no podía tener hijos. Aquella mujer que tenía una lucha tremenda en su vida. Y que, porque cuando llegan luchas a nuestra vida, reaccionamos de dos maneras. Cuando llegan las dificultades, cuando llega aquello que nos estremece y que nos sacude. O hay gente que se amarga mucho, se aleja de la única oportunidad que es el Señor, que es Jesús, que es Dios Todopoderoso. O su lucha le empuja a buscar a Dios. Si le empuja a buscar a Dios es buena noticia, porque Dios hará. Amén. Quien busca a Dios debe tener la certeza de que Dios hará. Amén. El Señor Jesús dijo unas palabras que a mí me encantan, que dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Si nosotros venimos al Señor en nuestra lucha, en nuestra crisis, en nuestra dificultad, el Señor va a recibirnos y va a ayudarnos. Amén. Y entonces Ana vino al Señor. Sabemos ya que en medio de su lucha eso le sirvió para, en una extrema amargura y lucha, Ana oró a Dios, fue al templo a orar, a hablar con Dios. Dice la Biblia que el sacerdote Eli pensó que ella estaba ebria. La oración que Ana hizo era una oración que no se escuchaba la voz, era una oración silente. Ella oró y pidió que Dios hiciera un milagro y le diera un hijo. Ese hijo llegó. Ese hijo se llamó Samuel. Ella hizo un compromiso con Dios cuando ella lo pidió. Dijo: Dios, si tú me das un hijo, si tú respondes mi oración, yo no solamente voy a pedir algo, sino que yo voy a hacer algo para ti, en respuesta, en agradecimiento a lo que tú haces por mí. ¿Qué? ¿Usted se acuerda de lo que ella dijo? Lo que te estoy pidiendo, que es un hijo, no lo voy a tomar para mí. Ese hijo, esa petición que te estoy haciendo, la voy a consagrar a ti. Si tú lo haces, no me voy a quedar con esa petición, te la voy a dar a ti. ¿Cumplió Ana con eso? Dice la Biblia que Dios hizo el milagro, que Ana tuviera ese embarazo milagroso. Y entonces dice la Escritura que tuvo un hijo que se llamó Samuel. Cuando llegó el tiempo, ella lo llevó al templo y lo puso allí porque Samuel iba a ser nazareo, que es un voto de consagración. E iba a consagrar a Samuel a Dios. Y entonces Samuel llegó al templo siendo pequeñito, siendo un niño, porque ella lo iba a consagrar a Dios. Bueno, es bueno que consagremos a Dios cosas. Óigame, ¿usted sabe cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el lugar más seguro? Porque en este mundo no hay nada seguro. Hoy tiene, mañana no tiene. Hoy creíste que conquistaste el mundo y mañana se desapareció. Pero tú sabes cuál es el lugar seguro, el lugar de la estabilidad, el lugar en que no se perderá nada. El Señor. Así que Ana estaba consagrando a su hijo Samuel a Dios, poniéndole en sus manos, y este era el mejor lugar. Pero él era un niño. Él no había llegado a ningún acuerdo. Él no había tomado parte de este asunto. Así que Samuel estaba en el templo desde niño. Eso era una bendición. Estar bajo la sombra del Altísimo. Eso es una bendición. Pero él no era consciente, no era responsable de él estar allí. Así que Samuel estaba sirviendo a Dios, al Dios Todopoderoso, desde muy pequeñito, aún sin tener un encuentro con Dios.
Mire cómo dice la Biblia. Primero de Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y eso como dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y dije que quería hablar de un llamado específico. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por cada persona que llegó a este lugar. Todos estamos muy necesitados de ti y nos ha hecho bien adorarte. Nos ha hecho bien alabarte. Y queremos, Señor, que también tu palabra sea un bálsamo, sea una bendición, sea orientación. Que tu Espíritu Santo, mientras reflexionamos en tu palabra, trabaje poderosamente para aplicarla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Concédenos ser receptivos, concédenos ser sensibles para recibir lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Domingos atrás hablé del llamado de Dios. Los que estuvieron recordarán que Dios está hablando con la humanidad. Dios está comunicándose con la humanidad y Dios está haciendo un llamado. Dios está invitando a la humanidad. Decíamos que de una manera muy especial Dios está comunicándose para salvar a la humanidad, para que los hombres vengan y se restablezcan su comunión con Dios. Dios quiere que todo el mundo vuelva a tener a Dios como Padre. Dios quiere que todo el mundo sea su hijo otra vez.
Porque cuando los hombres decidieron independizarse de Dios, la Biblia nos dice que los hombres se pusieron conscientes o inconscientemente bajo el gobierno de Satanás. Y Dios está haciendo una invitación: vengan a mí y ser salvos, vengan a mí y déjame ser su padre. Pero decíamos que cuando alguien responde a ese llamado, ya se cumplió todo el propósito de Dios. Decíamos que no, que Dios tiene otro llamado. Así que el que ya es cristiano, conoce al Señor y ha respondido a ese llamado de ser hijo de Dios, entonces Dios le está haciendo otro llamado. Y Dios, la Biblia habla de la conversión, de la experiencia de llegar a ser cristiano como nacer de nuevo. Y usted sabe que cuando hay un nacimiento, usted no espera que ese niño sale hablando, que ese niño sale caminando, que ese niño tiene conocimiento. Ese ha comenzado a vivir y necesita crecer y necesita progresar. Entonces Dios a los cristianos, los que nacen de nuevo, los que se convierten, Dios les hace un llamado para crecer. Que eso la Biblia le llama ir a la madurez cristiana, o le llama la santificación. Todo cristiano, Dios siempre tiene más. Y de manera especial, Dios tiene la aspiración de que aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente, han recibido este milagro, porque esto es algo milagroso, ahora avancen y de una fe pequeñita avancen a una fe poderosa. De algunas experiencias avancen a otras experiencias. De un carácter avancen a otro carácter. Así que Dios tiene ese segundo llamado. Y dijimos también que Dios tenía un tercer llamado. Dios nos llama para ser hijos de Dios, nos llama para que avancemos en el carácter y nos llama para que le sirvamos. Dios tiene un propósito con toda persona en este mundo. Así que si nosotros hemos pasado por y hemos respondido a alguno de esos llamados, nosotros tenemos que preguntarnos en algún momento: bueno, ¿y qué Dios quiere conmigo? Porque tú sabes dónde nosotros nos vamos a realizar, dónde nosotros nos vamos a sentir satisfechos, cuando nosotros respondemos a los llamados de Dios. No sé si algunos de ustedes escucharon en alguna ocasión hablar de los cristianos de banco. Es una expresión que se usa en algunas iglesias. Los cristianos de banco, pero Dios no tiene plan para cristianos de banco. Queriendo decir que son cristianos inactivos, que son cristianos que no responden al tercer llamado, que es que le sirvamos, que hagamos algo para Él. Y eso no quiere decir necesariamente dentro de los templos o en las plataformas. No. Dios tiene muchos propósitos que son los muchos dones de Dios para cada uno de nosotros. Así que el Señor tiene planes. Así que aquí encontramos que Dios está llamando a Samuel para que le conozca. Y Dios está llamando a Samuel con propósitos específicos para su vida. Y el primer versículo que encontramos en este pasaje, fíjese usted lo que dice la Sagrada Escritura. Vuelva a leer conmigo capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué cosa es la palabra ministrar? Eso se oye muchísimo, ¿no? Ministrar. ¿Qué cosa es ministrar? Servir. La palabra ministrar es servir. Así que el joven Samuel, dice la Biblia, que servía a Jehová en presencia de Elí. Mira lo que estaba haciendo Samuel. Porque acuérdense que lo llevaron siendo un niño al templo. Él no había acordado, él no había tomado parte en ese asunto. Fue un asunto que habló Ana con Dios. Y Ana cumplió con Dios llevando al niño al templo y lo puso allí. Y desde pequeñito le estaba sirviendo, ministrando a Jehová, sirviendo a Dios. Pero hay algo que aprendemos aquí que es muy importante, que es posible servir incluso a Dios sin haber tenido una experiencia con su palabra y haberle conocido personalmente. Nosotros aprendemos en la Biblia que Dios es un ser tan grande, tan poderoso, que hay alguien que en alguna manera deja de servirle a Dios. Todo el mundo le sirve a Dios. Aunque hemos aprendido que hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Lo dice la Biblia. Y entonces hasta Satanás le sirve a Dios.
Porque lo que él hace para malograr, para estorbar los planes de Dios, Dios lo encamina y lo usa. Gloria a Dios. Entonces Samuel no conocía a Dios, Samuel no había quedado en servir a Dios, Samuel no había respondido a ningún llamado de Dios, pero está allí sirviendo. Entonces, claro que lo positivo y lo lindo es que nosotros sirvamos a Dios como instrumentos de honra. Así que Él está allí y está disponible. Y lo bueno que vamos a encontrar en Samuel, que este hombre es un hombre que está disponible. Dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová, y continúa diciendo, mira lo que estaba aconteciendo en los días en los que Samuel está en el templo. Dice la Biblia, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Óigame, mira esto. Escaseaba la palabra de Jehová, no había visión con frecuencia. En el antiguo Israel, una nación religiosa, una nación levantada por Dios, una nación que tiene templo, una nación que tiene culto, una nación que tiene Biblia, una nación que tiene fiestas que deben honrar a Dios. Sin embargo, dice, escaseaba la palabra de Jehová. ¿Sabe que a veces puede haber mucho cristianismo nominal? Y puede haber culto, y puede haber música, y puede haber celebraciones, y escasear la palabra de Jehová. ¿Estaremos nosotros en días en que escasea la palabra de Jehová? ¿Tú sabes qué yo creo? Que sí. Que escasea la palabra de Jehová. Que hay algunos brotes de palabra de Jehová por algunos remanentes, por algunos lugares. Pero aunque hay grandes estructuras eclesiásticas y hay grandes instituciones autodenominadas cristianas, puede escasear la palabra de Jehová grandemente, y de hecho escasea. Y usted sabe, amado, que el mundo tiene música. El mundo tiene música. Y el mundo tiene grandes instituciones, grandes estructuras arquitectónicas. Mucho mejor que algunos templos evangélicos muy sofisticados. Y el mundo tiene fiestas abundantes. Y el mundo congrega gente. Entonces, cuando la iglesia piensa que eso es el cristianismo y eso es Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Escasea la palabra de Jehová. ¿Sabe qué es lo único que tiene la iglesia para dar que el mundo no tiene? Porque el mundo tiene música, el mundo puede congregar, el mundo tiene entretenimiento, el mundo tiene grandes comunicadores también. Pero, lo que la iglesia tiene, que nadie tiene, es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios escasea, amado hermano, la iglesia ha perdido su poder, ha perdido su sentido. Qué bueno cuando hay palabra de Dios. Qué bueno cuando la palabra de Dios no escasea. Puede carecer un grupo cristiano de cualquier cosa, menos que no escasee nunca la palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios es el poder de Dios manifestado para conversión. Amén. La palabra de Dios es la orientación del cristiano. La palabra de Dios es a través de la que podemos escuchar la voz de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios es el llamado de Dios para la humanidad. La palabra de Dios es un bálsamo sobre un alma atribulada. La palabra de Dios es el mensaje y es la instrumentación divina para salvar, para rescatar y para llevar a cabo su propósito. Amén. Si escasea la palabra de Dios, hermano, la iglesia ha cambiado, aunque se llame iglesia, por club, por fraternidad, por cualquier otra cosa, por lugar de entretenimiento, pero no llega a ser la iglesia del Señor, que es usada con el poder de la palabra. Fíjese usted en el antiguo Israel,
allí había sacerdote, allí está Elí, el sacerdote, y allí están llevando a cabo todos los rituales establecidos por la ley levítica. Pero escasea la palabra de Dios. Ellos se habían desviado de lo que Dios aspiraba y de lo que Dios deseaba. Y dice la Biblia, ahora llegó este joven que venía de una madre, que ¿cómo está esa madre? Esa madre tiene fe. Esa madre está hablando de consagración. Esa madre ha puesto a su hijo en el templo, en el lugar de Dios, para que Dios sea honrado. Y dice la Biblia, y aconteció un día, estaba allí Samuel ministrando, aconteció un día que cuando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Elí, que era el sacerdote, estaba envejeciendo. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Se dio un suceso que no es frecuente, un suceso extraordinario, un milagro. Estaba Samuel jovencito, acostado, dice la Biblia, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Yo no sé por qué pusieron a Samuel cerquita del arca de Dios, pero tú sabes qué representaba el arca de Dios. La presencia de Dios. Óyeme, qué bueno si nosotros siempre queremos estar cerca de la presencia de Dios. Amén. Ese era el lugar de Samuel para dormir, cerca del arca. Gloria a Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, el llamado de Dios. Jehová llamó a Samuel, dice la Biblia. Y él respondió, heme aquí. Este era un joven dispuesto. Y corriendo luego a Elí, ¿qué hizo Samuel? Se levantó. ¿Y dónde está el sacerdote? Elí. Porque aquí los que estamos en este lugar, ¿quiénes somos? Elí y yo. Así que me están llamando, Samuel. Voy a donde está Elí. Dice, heme aquí. Y entonces dice que él le preguntó, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces, ¿qué el Señor nos quiere enseñar con este detalle? Cuando nosotros no hemos avanzado en el entrenamiento, en el difícil entrenamiento de escuchar la voz de Dios, la voz de Dios puede ser confundida. Porque Dios está llamando a Samuel, pero él cree que lo llama Elí. Y bueno, aunque Samuel es un joven respetuoso, es un joven dispuesto, es un joven que sirve al anciano sacerdote Elí. Si usted va a pesar en una balanza el llamado de Elí y el llamado de Jehová, ¿cuál pesa más? El de Jehová, el de Dios Todopoderoso. Entonces, él dice, me está llamando Elí. Y Elí va allá, él le dice, los sueños están acabando conmigo porque estoy soñando que me están llamando. Y resulta que Elí me dice, hijo, vaya, acuéstate. El llamado de Dios puede ser confundido. Hay veces que Dios puede estar hablando, Dios puede estar comunicándonos, Dios puede estar haciendo una intervención y nosotros no interpretar que Dios quiere hablar con nosotros, que Dios nos está invitando a nosotros y creemos que el llamado que Dios está haciendo es algo humano, es algo natural, es algo que no tiene origen en lo sobrenatural y en Dios específicamente. Podemos nosotros confundir eso. Porque Dios está hablando de muchas maneras y Dios está comunicándose y nosotros interpretamos, eso tiene que ver conmigo, esos son casualidades, esos son coincidencias. Porque Samuel dijo, Eli, y nosotros decimos, eso es coincidencia. Eso, tú sabes que hay gente que se ha buscado problemas desde los púlpitos porque ellos llegaron a hablar la palabra de Dios. Bueno, han pasado varias cosas. Algunos se han buscado problemas porque
hablaron algo que Dios le indicó, pero había alguna persona que se sintió muy identificado con lo que el predicador habló. Y entonces dice, oye, a mí no me esté dando mensajes del púlpito, a mí en lo personal, sabiendo lo que estoy pasando. Y a veces esos predicadores no han sabido la situación de esas personas. Porque el Espíritu de Dios es quien prepara el mensaje y nos habla. Hay otros que se ponen contentos y dicen, oye, he recibido algo de Dios para mi vida. Amén, gloria a Dios. Pero entonces Samuel se confunde. Y nosotros debemos estar atentos porque nosotros también podemos confundirnos. Entonces, ¿qué hace el Señor frente a nuestras confusiones? Dios es tan bueno y Dios es un ser tan maduro que a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nosotros no poder interpretar lo que Él quiere comunicarnos, el Señor sabe lo que hace. Él nos reitera el llamado. Él insiste en llamarnos. Él diversifica la manera de llegar a nosotros y traernos lo que Él quiere comunicarnos otra vez. Así que dice la Biblia en el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Segunda vez Samuel corriendo allá a molestar al hombre que quería dormir. Dice la Biblia. Mira cómo dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Bueno, esta también puede ser una de las razones por las que no interpretamos la voz de Dios. Samuel no conocía a Jehová. Y hay veces que no conocemos las maneras, las formas, el actuar divino y no interpretamos cuando el Señor quiere hacer un trato con nosotros. No conocía a Jehová. Él nunca había escuchado a Jehová decir, Samuel. Y dice la Biblia, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, tú sabes lo primero que el Señor quiere hacer con Samuel. Conóceme. Y esto es muy importante. Jesús, en el Evangelio de Juan, habló que sus ovejas conocen su voz. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios, identificamos la palabra de Dios. Identificamos lo que es de Dios. ¿Sabe que un cristiano va avanzando y se adapta a que Dios tenga un trato con él? Dios quiere tener tratos con nosotros, con todos nosotros, no importa en el escalón que estemos ahora mismo. Dios quiere tener un trato. Y Él quiere que nosotros vayamos relacionándonos, vayamos captando lo que Él quiere comunicar y lo que es de Él y lo que no es de Él. Porque el llamado es de Jehová, pero Él cree que es de Elí. El Señor quiere que nosotros lleguemos a identificar de tal manera lo que es de Dios, que cuando el Señor llama, nosotros decimos, es de Dios, y responde. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Conociendo a Dios. Y no solo conocemos a Dios cuando nos convertimos, ahí conocemos algo de Dios. Conocemos a Dios también cuando avanzamos más y más en una relación con Dios y en el conocimiento de la palabra con Dios, de la palabra de Dios y también de la experiencia cristiana. Porque el Señor va dándonos experiencias, vivencias. Que eso es muy lindo porque eso es lo que va a ti, esa evidencia personal es indiscutible. Porque eso es lo que tú habrás vivido. Y que tú sabes que es el obrar de Dios para tu vida. Entonces,
cuando conocemos a Dios vamos identificando las voces. ¿Sabe cuánta gente quizás no identifica la voz de Dios? Y es una voz maligna. Y por no identificar, no se involucra. Porque hay veces también, y vamos a verlo ahora, que el llamado de Dios y lo que el Señor quiere hacernos, o decirnos, comunicarnos, no es lo que nosotros queremos escuchar. ¿Puede pasar eso? Eso puede pasar. Ahora el Señor, estamos en el segundo llamado de Dios para Samuel. Vuelve Jehová a decirle. Jehová pues llamó, versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Cómo habrá estado Elí la tercera vez? Y si hubiera estado un día de trabajo, otra vez aquí. Entonces dice la Biblia, entonces entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, lo orientó. Y mira, aquí hay otra cosa que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Que los medios naturales Dios los usa también para llevarnos a lo sobrenatural y a lo de Dios. Porque Elí, ¿qué cosa era? Un hombre, un anciano, un ser limitado, pero Elí fue quien le dijo, espérese Samuel, que lo que usted está recibiendo no es ni su sueño, no es su cabeza. Lo que está pasando es que hay un llamado verdadero, que no soy yo, que es Dios, que quiere comunicarse, que quiere relacionarse contigo. A veces nos hace bien. Hay veces que conversar con alguien y que es instrumento de Dios puede abrirnos los ojos, abrirnos el entendimiento para identificar que Dios quiere hacer algo con nosotros. Porque el instrumento de Dios ahora para Samuel fue Elí. Le dijo, ve de nuevo porque Dios quiere comunicar algo para ti. Dios quiere hacer algo contigo. Es Dios lo que tú estás escuchando. Y entonces, hermanos, nosotros no podemos cerrar la puerta. Porque ¿qué instrumento humano el Señor puede estar usando para nosotros ahora mismo? Elí podía decir, ya eso es que le está fallando el cerebro. Ya Elí tiene Alzheimer. Ya Elí está perdiendo la cordura. Pero Samuel tiene sensibilidad y puede ser orientado para encontrarse con Dios. Y dice la Biblia en el versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Esa es la orientación. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice Samuel, yo no voy para ninguna parte, ya estoy cansado de este jueguito. ¿Qué es eso? Eso fue lo que dice Samuel. Dice la Biblia, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Obedientemente, dice, Samuel hizo la orientación que era de Dios, porque el Señor se estaba usando a Elí para que él prestara atención a lo que Dios quería comunicarle. Y dice la Biblia, y vino Jehová y se paró. Vino Jehová y se paró. Una visitación del cielo para Samuel. Un joven, pero ¿quién es Samuel? Samuel no lo conocía en ninguna parte. Samuel no era famoso, Samuel no salía por la televisión. Pero Dios tiene un plan con Samuel. Y Dios tiene un plan con nosotros. Y Dios tiene un llamado también para nosotros. Y Dios viene y nos visita con llamados para lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Amén. Y dice la Biblia, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y ahora lo llamó 2 veces. Dice, Samuel, Samuel. Y entonces dice la Biblia, ya le estaba atento, ya le estaba sensible, ya le estaba preparado. Y dice, habla. Dice, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Yo veo en esas palabras una disposición tan especial de Samuel, una sensibilidad, una apertura de corazón y de mente para escuchar lo que el Señor quiere decir. Me encantan esas palabras de Samuel. Esas palabras me las aprendo de memoria. Habla, dice, habla porque tu siervo oye.
Él dice, soy tu siervo. ¿Qué cosa es un siervo? Hay que estar dispuesto para hacer lo que se le pida. Un siervo es un esclavo, alguien que está atento a la orden, a la orientación. Habla que tu siervo oye. Óigame, si cada ser humano frente al llamado de Dios dijera, habla que tu siervo oye. ¿Sabe que otras cosas acontecerían en nuestras vidas? Otras cosas acontecerían en la vida de las personas. Es bueno que nosotros estemos abiertos y sensibles. Y las muchas cosas que nos están rodeando y que nos están aconteciendo, quizá sea el trato de Dios. Y mucha gente puede también que esté siendo instrumento para decir, Dios está tratando contigo y está hablándote y está comunicándose. ¿Sabe que es un gran privilegio que Dios quiera comunicarse con nosotros? Si usted hoy por la tarde recibe una llamada, le está llamando Donald Trump. A las 3 de la tarde va a tener un encuentro porque hay un llamado a Donald Trump que quiere comunicar algo especial para usted. Los que tienen que trabajar van a trabajar. Los que tienen ocupaciones importantes van a atender esas ocupaciones. Si el presidente de la nación quiere comunicarse. Entonces, cuando Dios llama, ¿qué es más importante? No, Donald Trump, eso es nada. Porque este es el rey del universo. Amén. Y amado hermano, Dios sigue hablando en el siglo XXI. Dios sigue hablando y sigue llamando a los hombres. Y no es incapacidad de Dios comunicarse, sino es incapacidad nuestra de recepcionar el llamado de Dios. Y de captar las múltiples maneras en las que Dios quiere actuar sobre nuestras vidas. Pero aunque con trabajo, Dios logró comunicarse con Samuel. Y Dios usó a Elí. Y Dios usó la reiteración porque vino 3 veces ya haciéndole este llamado a Samuel. Y Dios se reitera con nosotros también. Con cada uno de nosotros Dios reitera el llamado. Y Dios es un Dios bueno. Dios, no hay nada malo que nosotros podamos achacarle a Dios que esté pasando en tu vida y en mi vida, que eso es Dios. Porque Dios es un ser bueno. No hay otro ser que supera la benevolencia de Jehová. Pero donde Dios no se quiere, Él no está. Y donde Dios no se le da espacio a Dios, Dios no lo ocupa. Y cuando Él no está, las cosas no irán bien. Y entonces Dios dice, tú quieres estar sin mí, yo te dejo que estés sin mí. Las cosas no van a ir bien, pero esas cosas que no irán bien, yo las voy a usar para que un día tú quieras escuchar mi voz. Creo que estábamos hablando con Yanira en estos días y estábamos hablando de que el poder de Dios es infinito. Y Dios puede hacer lo que quiera porque Él puede provocar que nosotros hagamos lo que Él quiere por su poder. Pero el poder de Dios actúa de manera ético-moral. Eso quiere decir, los tiranos de la historia y los imperios tienen poder. Y ellos dicen, el pueblo va a hacer lo que nosotros queremos porque tenemos poder. Y obligan a las naciones y obligan a los pueblos, pero ellos no son éticos, ellos no son morales. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que tiene mucho poder, pero tiene moral y tiene ética. Y entonces Dios dice, yo puedo desde el punto de vista de mi poder, pero no puedo desde el punto de vista de mi moral. Porque yo hice... ¿Usted sabe que usted y yo somos imagen y semejanza de Dios? Y entonces hay una pedagogía y una metodología divina que apela a las circunstancias de este mundo para llevar a cabo un trato con nosotros. Y aquí el Señor está haciendo un trato con Samuel. Y está usando la reiteración, y está usando Elí, y está usando lo que la mamá dijo para traerlo al templo. Y entonces, ¿qué será lo que el Señor
ha usado con nosotros para que nosotros prestemos atención. Porque el Señor conmigo trató, yo no quería escuchar a Dios. Y se crearon situaciones para que yo dijera, quiero escuchar a Dios. Me dispongo a escuchar a Dios. A lo mejor hay cosas que en nuestra vida han pasado que no sabemos, que es el trato de Dios creando las condiciones y permitiendo cosas que Él no quiere que nos acontezcan, pero por nosotros no quererlo a Él, pues han pasado. Y entonces Él dice, eso abre las puertas para que nosotros podamos escuchar el llamado de Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 11, observa su Biblia, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere les retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Tú sabes cuál es el problema de Elí? El sacerdote, el hombre santo que estaba en el templo y que debía oficiar y que debía actuar en favor de la nación. El problema de Elí era que él tenía dos hijos, sacerdotes también, llamados Ofni y Finés. Y Ofni y Finés eran ladrones, que cuando la gente traía las ofrendas, ellos tomaban y robaban de esas ofrendas, no lo que Dios había estipulado que ellos podían usar. Y dice la Biblia que Ofni y Finés también se acostaban con las mujeres que cuidaban a la puerta del templo. Y dice la Biblia que un padre que honra a Dios y ama a sus hijos, ¿qué debe hacer con esos hijos? Disciplinarlos. Aquí dice la Biblia, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Si es que un padre que honra, digo padre, madre y padre, los padres debe ser un estorbo para que los hijos hagan el mal. Si los ama a ellos y ama a Dios sobre todas las cosas. Ahora, esto era lo que Dios quería comunicar de manera especial. Aparte de toda la revelación que Dios quería hacer a Samuel y el trato que Dios tenía con Samuel, Dios traía una palabra. Oigan, una palabra que no era un caramelo. Era un purgante. ¿Sabes que la palabra a veces Dios comunica cosas que nos gustan, que eso es miel? Y cosas que son ajenjos. ¿Sí o no? Míralo aquí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay gente que dice, hace años estaba escuchando a un predicador en la televisión, muy famoso aquí en los Estados Unidos, entonces dice, le hicieron algunas preguntas que tenían que ver con el mensaje que es ajenjo, que él como representante de Dios debía oponerse a eso. Dice, no, eso no es lo mío. Yo soy un motivador. Yo soy un motivador y yo lo mío es hablarle bien, decirle que todo va a estar bien y que las cosas, y que van a prosperar y todo va a estar de maravilla. Hay mensajes que son así, de Dios, que son que las cosas van a estar bien y vas a avanzar. Pero también hay mensajes de Dios que es que no va a quedar cabeza sobre los hombros. Ese mensaje no le gustaba a Elí. ¿Y tú crees que a Samuel le gustaba? Óigame, ese mensaje está duro. Dice ahí, le retiñerán los oídos. Quien oiga lo que va a pasar en Israel. Quiere decir que Dios va a ejecutar. Tú, Elí, no ejecutaste tu disciplina como padre. Entonces dice Dios, entonces, yo voy a ejecutar la disciplina como el Señor del universo. Porque, ¿cuántos saben que Dios ejecuta disciplina? Incluso sobre sus hijos. Dice la Biblia que Dios disciplina a sus hijos. Porque a quien Dios no disciplina, a quien el Padre no disciplina, es un bastardo. ¿Tú sabes qué cosa es un bastardo? Un hijo falso. Un falso. A quien no ama, a quien no se le tiene en cuenta. Pero cuando Dios ama al pueblo, ama a la nación, dice, yo tengo que traer disciplina sobre esta nación. Ahora, hermano, ¿qué clase de disyuntiva la de Samuel? ¿Sabe qué?
Usted y yo, cuando nos convertimos en portavoces de Dios y tenemos encuentros con Dios, usted y yo debemos ser portavoces de Dios. Recibimos la palabra de Dios para nosotros, pero tú te quedas con ella toda. O tú debes ser un heraldo para otros, otro portavoz que anuncia lo que Dios tiene para la gente. Si nos estamos quedando con la palabra de Dios, debo decirle que estamos cometiendo un error. Dios quiere que nosotros seamos portavoces, que nosotros seamos voceros, que nosotros le digamos a otra gente la palabra de Dios. No te quedes con ella toda, compártela, porque la palabra que me salvó y la palabra que me hizo conocer a Dios y la palabra que me hace sentir lo que estoy sintiendo y dedicarme a Él y honrarle, seguro otros van a querer también tener lo mismo. ¿Sabe que la palabra de Dios, aún la más amarga, es para bien? Amén. Y rescata y bendice. Amén. Pero óigame, cuando el Señor me da una palabra que yo sé que la gente se va a poner brava conmigo, yo voy preocupado porque, Señor, apretaste. Tú dices que yo comunique eso, por eso a la congregación no le gusta. A la gente no le gusta. Y a mí me gustaría que la gente estuviera contento, pero la gente va a poner cara de 8 y 20. Y entonces eso es una disyuntiva ahora que tiene Samuel. Si nosotros vamos a hablar la palabra del llamado de Dios para nosotros, íntegramente o parcialmente, porque la Biblia habla de prosperidad. ¿Cuántos saben eso? La Biblia habla de bendición. ¿Cuántos saben eso? La Biblia habla de victoria. La Biblia habla de triunfo. Y la Biblia también habla de juicio, de disciplina, de un trato duro de Dios y de tantas cosas, del infierno. Y entonces digo, bueno, o comunico el mensaje íntegramente, lo que el Señor quiere que la gente sepa, o me quedo con la parte que me gusta. Si me quedo con la parte que me gusta, me voy a buscar problemas con Dios. Bueno, ¿con quién me lo busco? ¿Con Dios o con la gente? Mejor es con la gente. Tú sabes que Samuel escogió lo bueno. Dijo, mejor me busco problemas con Elí y no con Dios. Así que mejor lo que Dios me dijo para que yo le transmitiera a Elí, lo transmito tal y como es. Porque créame, mejor es tener problemas con los hombres que con Dios. Dice la Biblia, mira cómo dice. Versículo 14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea, no hay nada que Elí pudiera hacer. Llegaron al colmo, llenaron la copa. Dice la Biblia, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Acostado, fíjate, ¿ven? Dice aquí. Déjame mirar bien. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Bueno, me llama la atención que dice acostado. A lo mejor no durmió más. Porque, óigame, no, lo que tengo que comunicarle a Elí. Óigame, este ancianito que es un abuelito para mí y que me ha hecho tanto bien y que todos los días me está mimando y que me está atendiendo y que estoy aquí con él. Y lo que tengo que comunicarle. Dice acostado. Yo pienso que probablemente Samuel no durmió. No pegó un ojo. Dice el versículo 16, llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, porque Samuel se iba a hacer el loco. Dice, y él respondió, heme aquí. Porque parece que él dijo, bueno, si no me preguntan, pues me quedo ahí a ver. Pero Elí estaba a la expectativa. Él dijo, no, Dios llamó y habló con Samuel. Hay un asunto porque Dios viene tan solícitamente, se mete aquí en el dormitorio, en el aposento de Samuel para hablarle. Hay algún asunto importante. Hay una reunión con Samuel. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló
contigo. O sea, eso antes de él le metieron un discurso, le dijo, háblame claro. Entonces, ¿qué hace Samuel? Dice la Escritura. Transmitió el mensaje de Dios. Dice la Biblia. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. A ver. No, perdón, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Óigame, tenemos que tomar el ejemplo de quién. De Samuel. No encubramos nada. Mira, a mí me gusta la palabra del apóstol que dice que no rehusó daros todo el consejo de Dios. Ahí el mensaje, el núcleo del mensaje del evangelio es un mensaje claro. Es un mensaje que todo el mundo puede entender, pero la Biblia tiene muchas aristas y tiene muchos temas. Y entonces yo les conté a aquel pastor que me dijo, no, yo lo mío Juan 3:16. Y yo digo, pero tú sabes lo que es que Juan 3:16 nada más. Esa gente está raquítico, muerto de hambre espiritualmente. Es una dieta de hambre porque si la Biblia es el alimento espiritual. Entonces tú lo único que hablas es Juan 3:16. Entonces, pero ¿cómo la gente va a crecer y va a ver todo lo que Dios tiene con ellos? Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos todo el mensaje. La parte que nos gusta y la que no nos gusta. La que nos entusiasma y la que no nos entusiasma. La que es fácil y la que es complicada. Y dice la Biblia. Entonces él dijo. Entonces tú sabes lo que hizo Elí. Porque Elí, a pesar de que tuvo una crisis espiritual. Cualquiera tiene una crisis espiritual. No hay nadie que pueda mirar por encima del hombro a otro. Si no es verdad. Que soy un león pelado. Porque hay gente que mira con desdén a los que están en crisis espirituales. Pero el cristiano que sabe que él también ha tenido alturas y también ha tenido bajas, muy bajas. No va a mirar con desdén. Y aún Elí, estando en una situación crítica espiritualmente por haber dejado que su familia se desencaminara y sus hijos se desencaminaran y permitir que fuera profanado el lugar de Dios, sabe que le queda temor y sabe que los juicios de Dios son buenos. De tal manera que él dice al final del versículo 8, después de escuchar la palabra de Dios por Samuel, Elí dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Óigame, eso está duro, ¿verdad? Pero eso fue lo que Elí estaba en disposición. Dice, la disciplina que Dios tiene, que venga. Y tú sabes qué pasó con Samuel. Esta experiencia, este encuentro con Dios y esta fidelidad que él tuvo, porque el Señor quiere, porque ahora Samuel es un don nadie. Pero Samuel llegó a ser profeta en Israel. Tronco de profeta. Un profeta famoso, un profeta grandemente usado por Dios. Y este principio probablemente fue lo que lo calificó. Tú no sabes si a algún momento Dios está calificándote para el proyecto que Él tiene contigo. Y entonces el momento, cuando se dé la oportunidad, tómala. Cuando se dé la oportunidad de ser fiel y de cumplir el propósito de Dios, tómala. Porque probablemente usted sea calificado para el proyecto de Dios. Dice la Biblia, versículo 19, y estoy terminando, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. Qué lindo que Dios esté con nosotros. Crecía y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así que Dios sostenía la palabra de Samuel, la respaldaba. Y dice la Biblia, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Porque mira, cuando Samuel apareció por primera vez, no, dice Dios, y el Señor te dice, y el Señor quiere comunicarte. Y entonces la gente dice, ¿pero quién tú eres, hijo? ¿De dónde tú saliste? No, yo soy hijo de Ana, que oró. No, yo estuve con Elí. Sí, pero ¿quién tú eres? Pero cuando Dios empezó a respaldar esa palabra, empezó a tomar crédito, comenzó a tomar reputación y él llegó a ser el gran profeta de Israel que Dios respaldó, que Dios vindicó y que la gente dijo, es profeta de Dios. ¿Sabe qué pasa? Al principio la gente puede tener dudas de que usted puede estar comunicando algo de fiel de Dios,
Pero ¿sabe qué pasará al correr el tiempo? Que Dios no dejará caer la palabra a tierra. Amén. Porque lo que es de Él, Dios lo respalda. Amén. Lo que es de Él, Dios lo mantiene. Dios lo sostiene. Lo que es de Él no fallará. Amén. Aunque el infierno se levante, aunque haya mucha gente opuesta, antagónica a lo de Dios prevalece. Gloria a Y Dios. ese solo profeta, porque acuérdate que escaseaba la palabra de Dios, no había visión con frecuencia, pero se levantó el jovencito que tenía corazón sensible, que estaba disponible, que recepcionó el mensaje de Dios, y entonces Dios comenzó a usarlo, y apareció en Israel profeta del Altísimo que comunicaba íntegramente la palabra de Jehová. Gloria a Dios por eso. Y no importa quién usted y yo seamos, si somos conocidos, si no somos conocidos, no importa si nosotros respondemos, si nosotros recepcionamos y si nosotros somos calificados por Dios. Dios hará que la palabra no caiga a tierra. Y termina diciendo este pasaje, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque ¿sabe lo que pasa? Que los que son fieles recepcionar, Dios continúa comunicándose. No es que Dios te habla y queda mudo para siempre. Dice aquí, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiere decir, el Señor continuó comunicándose. ¿Cuántos quieren que Dios continúe comunicándose? Amén. Gloria a Dios. Nosotros queremos oír la palabra de Dios. Nosotros queremos que Dios trate con nosotros. Dios tiene llamado específico. Si eres cristiano, Dios quiere que crezca. Si estás creciendo, Dios quiere usarte. Dios va a respaldar su palabra para nosotros. A lo mejor algunas veces el llamado es un mensaje también o algo que Él quiere hacer que no te gusta. Pero yo quiero decirte, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y aún lo que no te gusta, o sea que hay medicamentos que son violentos, ¿no? Hay gente, tú no has oído la expresión, es peor la cura que la enfermedad, porque, óyeme, pero realmente la cura, aunque sea drástica, aunque sea desagradable, producirá resultados positivos. Entonces, amado hermano, en esta iglesia, este remanente, cada uno de nosotros, el Señor está llamándonos. Yo no sé cuál es el llamado de Dios contigo, eso lo tienes que saber tú, eso tienes que tratarlo tú con Dios. Yo sé lo que el Señor está tratando conmigo. Pero yo quiero decirte, responde, sensibilízate, abre tu corazón y lo que el Señor comunica, hazte también un vocero de eso y deja que Dios trabaje con tu vida. No rechaces lo que el Señor quiere comunicar. No rechaces. Y aunque no entiendas muy bien ahora, sigue tratando y sigue yendo al altar de Dios. Si Señor, quiero que trates, quiero que te metas, quiero abrir mi vida para ti. ¿Habrá alguien que quiere que hagamos una oración? Yo siempre que les digo de orar, yo digo, yo cuando oro por mí. ¿Habrá alguien que quiere venir aquí y vamos a hacer una oración? Y alguien dice, yo estoy necesitado de un trato especial, yo quiero responder más positivamente al llamado de Dios. Alguien dice en esta mañana, yo estoy viendo que en mi vida ha escaseado la palabra de Dios, Dios la puede traer a tu vida. O quizás muchas veces nosotros hemos estado confundiendo lo que el Señor quiere comunicar a nuestra vida. Esto es un asunto tuyo con Dios. Es un asunto tuyo y Dios. No es un asunto del que está al lado, es un asunto de cada uno que dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes a identificar tu voz. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quizá el Señor de manera especial quiere hacer algo. Y nosotros hemos estado confundiendo la voz de Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres muy poderoso. Gracias porque tú sigues hablando en el siglo XXI. Y tú estás extendiendo una generosa invitación. Como a Samuel en el pasado, a nosotros en el presente. Señor, en un mundo donde escasea la palabra de Jehová,
concédenos más de tu palabra. Pero que como Samuel nosotros estemos disponibles. Nosotros también digamos, habla, aunque cuando hable no sé lo que estoy esperando, no sé lo que yo quisiera escuchar, pero habla porque tu siervo oye, que haya esa disponibilidad, esa disposición, esa sensibilidad en nosotros, provócala, créala, Señor, para que podamos recepcionar todo tu mensaje bello, lindo, que restaura, que bendice, que eleva, que produce fe, que produce conversión, que provoca, Señor, que las vidas prosperen, que las familias avancen. Provoca eso en esta iglesia muy poderosamente. Hazlo con todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a responder. Glorifica, sana a alguien que está enfermo. Reprende toda acción de las tinieblas, amén, toda Señor, acción satánica que estorba tus planes, tus propósitos, tu llamado para nosotros. También aquellos, Señor, aquellos estorbos humanos, quítalos y que se abra un camino, pavimenta el camino por donde hemos de ir, para tu gloria, para tus propósitos y para la bendición de tu iglesia, de tus hijos, de las familias. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.